Bueno, ¿qué les pareció este compendio de imágenes que preparamos para que ustedes conozcan pues, todos los avances, muchísimos invitados que tuvimos durante estos 6 meses? Agradecemos a todas las empresas, a todos los empresarios que tuvieron esa buenísima predisposición para venir a compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias como empresarios, y lo más importante es que aquí aprendimos todos, ustedes y nosotros, de cuán habilidosos y cuán talentosos son nuestros empresarios locales, y eso es meritorio también mencionar. A propósito de empresas y empresarios, nosotros hoy el tema que tenemos previsto compartir un poco con ustedes tiene que ver con las empresas familiares. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por empresas familiares? Generalmente en una empresa familiar participan padres, hijos, incluso hasta una segunda, tercera, cuarta generación. A esto es que nosotros denominamos empresas familiares, porque en Paraguay mismo existen centenarias empresas familiares que demuestran que sí se puede trabajar con parientes. Muchas de ellas, por ejemplo, han llegado incluso a la tercera generación, pasando del abuelo al hijo y al nieto y así sucesivamente. De hecho, se estima que el 95% de las compañías locales, de las empresas locales, está constituido por clanes. En tanto, solo el 5% lo integran corporaciones. Imagínense, entonces, 95% de las empresas están compuestas por empresas familiares. Esto es muy interesante rescatar. Y una empresa familiar, tal como define el Club de Emprendedores, es aquella en la cual una familia posee la influencia directa en la dirección y control de la misma, con una voluntad de continuar en el negocio en el ámbito familiar. ¿Qué significa esto? Que no tienen previsto incorporar a personas que, al menos en los altos puestos, ¿verdad?, personas que no formen parte de las familias. Trabajar en familia sabemos que no significa que la empresa sea parca, diminuta, sino al contrario, sobrados son los ejemplos de las firmas en nuestro país que alcanzaron renombre y disfrutan de capitales altísimos, muy buena productividad y con una numerosa plana de empleados. Por mencionar algunos, ¿quién no conoce la empresa Masa, que tiene los desodorantes, tienen productos domisanitarios, Manufactura Pilar, por ejemplo, que es más, hoy día ellos están incluso exportando y tienen tienda en Guatemala, inclusive hace poco habilitaron uno en Saltos del Guairá. La empresa Iris, que ellos recuerdan los famosos hospitales que hasta ahora existen, ¿verdad? Creo que son los más efectivos. Ellos tienen también toda la parte de domisanitarios, Agrofiel, Viesa, Vierman Publicidad, Texo, que es el ex grupo Nasta, SAS Seguridad, Alberdín, Trovato, Sisa, en fin, solo por citar algunos. Y son algunos ejemplos de empresas que están formadas por parientes y que hoy son destacadas por su labor en el mercado nacional en los distintos rubros que representan. Realmente la calidad ha mejorado muchísimo, la calidad de los productos mismos a través de estas empresas que yo les estuve mencionando. Si vamos a analizar un poco cuáles son los retos de una empresa familiar, se estima que más del 30% de las empresas familiares sobreviven hasta la segunda generación y cerca del 13% llega hasta la tercera generación. Entonces la empresa familiar, por su naturaleza, presenta ciertos retos que les son únicos, que solo observamos en este tipo de empresas. Entre ellos, por ejemplo, un tema crucial: cómo separar la relación familiar de la de los negocios. Ese siempre es un dilema, ¿verdad? Segundo, cómo mantener las relaciones sanas en la segunda y subsiguientes generaciones. Y tercera es cómo planificar la sucesión y la repartición de las acciones. Entonces estos son desafíos, retos que generalmente se les presenta a este tipo de empresas. Analicemos un poco cuáles son los factores que llevan al fracaso en una empresa familiar. Entonces, si usted tiene una empresa familiar, es importante que a partir de este material, bueno, quizá usted ya maneja este tema. Si no lo maneja, entonces ojalá que este material les pueda servir para hacer una lista un poco de qué factores son los que suelen matar a la empresa familiar. Entre ellas encontramos la falta de planeación.
Sabemos que la falta de planeación no solo puede llevar al fracaso de una empresa familiar, también a grandes corporaciones, pero en este caso, en las empresas familiares, la falta de una planeación formal de largo plazo, con estrategias y objetivos claramente definidos en cuanto a tiempos, cantidades y personas responsables. O sea, tenemos que tener las personas, los tiempos y los plazos adecuados para los tipos de actividades que nosotros como empresa familiar estemos determinados a llevar adelante. La resistencia al cambio es otro elemento crucial en la sobrevivencia de una empresa familiar. ¿A qué llamamos resistencia al cambio? Los padres generalmente suelen resistirse a aceptar las críticas y cuestionamientos que los hijos realizan a los procesos que han funcionado por décadas, minimizando e incluso anulando las aportaciones sobre innovación que estos desean activar. Por su parte, los hijos se sienten coartados a no poder llevar a cabo sus ideas o aportar su creatividad, pues esto tiene un costo para el negocio y no hay certeza o garantía alguna de que las iniciativas funcionen. Y a lo anterior que mencionábamos, debemos agregar la molestia de saberse preparados profesionalmente para iniciar nuevas fórmulas, nuevas metodologías de trabajo, lo cual hace que su frustración sea mayor por no contar con la confianza y el poder suficiente de parte de los padres para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Entonces ahí tenemos lo que tiene que ver con resistencia al cambio. Y otro tema que es clave, también otro factor muy importante, es la mezcla de roles familiares y profesionales. ¿Qué entendemos por esto? Generalmente trasladamos los roles familiares al ámbito profesional. O sea, nuestros problemas personales los llevamos y mezclamos generalmente, cerrando así la posibilidad de conocer a los miembros de la familia desde otro ángulo o perspectiva. Por ejemplo, el primogénito de la familia sigue siéndolo en el negocio, tenga o no las cualidades de liderazgo necesarias para manejarlo, porque es el hijo mayor o entonces, bueno, porque vino primero, él se hace cargo de la empresa y no necesariamente probablemente tiene todas las habilidades para eso. Y las mujeres ocupan puestos secundarios aún y cuando estén preparadas para asumir nuevos retos, responsabilidades mayores e incluso liderazgo total. Lo anterior provoca que existan diferencias entre hijos e hijas, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso también a la hora de tomar decisiones a quién le vamos a dar ciertas tareas o funciones dentro de la empresa. Las carencias administrativas también tienen mucho que ver. Por ejemplo, en las micro y pequeñas empresas, la falta de sistemas administrativos que estén estandarizados y también la falta de personal capacitado y una asignación eficaz de recursos suelen sumarse para llevar al fracaso a las empresas. Entonces tengamos muy en cuenta de que estos son factores que hacen que las empresas a veces no sobrevivan en el tiempo. Entonces si nosotros estamos en este momento al frente de una empresa familiar, tenemos nuestros hijos trabajando con nosotros, es importante tener en cuenta estos aspectos. Bueno, ¿cómo estoy yo desde el punto de vista administrativo? ¿Cómo está mi empresa? ¿Cómo son las relaciones entre padres, hijos? ¿Cómo estamos organizando las tareas? ¿Hay una buena comunicación? En fin, serie de factores que hay que analizar y sentarse a discutir, ¿verdad? Yo trabajé, por ejemplo, en empresas familiares y realmente a veces los dueños eran pareja, de repente trabajaban en la misma empresa y a veces tenían sus dificultades en la casa y bueno, los empleados ahí se daban cuenta que traían esos problemas a la empresa y eso hace que el sistema se deteriore, ¿verdad? Entonces siempre hay comentarios, bueno, por lo visto se pelearon, estos no están bien, eso se percibe dentro de una empresa, yo les puedo asegurar porque lo viví en carne propia y es muy difícil administrar los recursos humanos si es que no existe arriba una coordinación entre las personas que integran el directorio de una empresa. Vamos a tener un poco en cuenta algunos tips que hacen posible que garanticemos la permanencia de nuestras empresas como empresas familiares. Número 1, tenemos que conocer y familiarizarnos con los factores que ocasionan el cierre de las empresas familiares. Tenemos que informarnos, experiencias pasadas,
cómo se está manejando en otros países, en otras empresas. Incluso suele haber seminarios que hablan sobre esto. Entonces se encuentran numerosos participantes de empresas de distintos rubros que comparten sus experiencias. Eso es muy bueno, ver cómo le funcionó a aquella empresa, qué cosas tuvieron que ajustar, estar al tanto, estar informados. Separar, por otro lado, las cuestiones laborales de las emocionales. Por el bien de nuestra empresa familiar no podemos tomar decisiones basadas en cómo nos sentimos con un miembro de la familia. O sea, si nos discutimos en casa, bueno, tenemos que tratar eso de resolverlo en casa y que eso no afecte el normal funcionamiento de nuestra empresa. Yo sé que eso es a veces un poco difícil de separar, pero ese es un desafío también para todo empresario. Por otro lado, es asignar funciones, responsabilidades, salarios y prestaciones de acuerdo con las capacidades y actitudes de cada persona y no con su jerarquía familiar. He tenido casos de amigas, por ejemplo, que formaban parte de empresas familiares y también la carga emocional para los hijos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser ejemplo para ante todos los empleados. Y a veces me decían mis amigas, bueno, yo soy la primera que tengo que llegar, la última que tengo que salir, hasta ni mis otras ganan más que yo, pero yo, por ser la hija del dueño, tengo que siempre brindar mi mejor imagen y estar siempre bien para los demás. Entonces es también desde el punto de vista emocional para los hijos una carga emocional muy alta al representar a esa empresa. Si, por ejemplo, nosotros dentro de nuestras empresas no contamos con el familiar que esté adecuado para ocupar un puesto de relevancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de abrir nuestras mentes y contratar a un empleado externo que sí tenga esas funciones, que sí tenga las habilidades para desempeñar esas funciones. Esto va a resultar muy útil para la empresa familiar. ¿Para qué? Para aportar ideas nuevas y distintas, ayudando además a dar objetividad a los problemas, porque es una mirada externa, ¿verdad? Desprovista de la emocionalidad que habitualmente se da a nivel de familiares, ¿verdad? Si, por ejemplo, un miembro de la familia no quiere trabajar activamente dentro del negocio familiar, tenemos que buscar otra forma de participación de esa persona en la sociedad. No hay que olvidar que la finalidad es conservar el control de la empresa, es decir, el capital accionario. Y la propiedad del negocio es distinta a la operación del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede ser propietario de una empresa, pero no estar al frente, por ejemplo. O sea, puede no ser el gerente, puede contratar a un gerente general para que dirija la empresa. Entonces ahí hacemos la distinción entre propiedad y operativa de esa empresa. Es importante respetar, por ejemplo, a los miembros de la familia que no deseen emplearse directamente en el negocio familiar, pero que sí estén dispuestos a participar como socios no activos. A veces queremos que nuestros hijos sigan la misma carrera que nosotros seguimos o sigan, y nuestros hijos a veces tienen otros objetivos, otros intereses, no les interesa el negocio en el que estamos nosotros y a veces queremos forzar la situación y lo que tenemos es un hijo rebelde, un hijo que viene, no quiere hacer la tarea, genera un mal ejemplo para otros. Entonces es mejor a veces en el sentido de hacer que esto sea bien sincero y transparente entre los miembros de la familia y ver más bien a alguien que de afuera pueda venir a ocupar ese puesto. Y por último, es importante que tomen ustedes en cuenta que las familias son dinámicas, es como todo sistema, ¿no? Todo sistema es dinámico, está en continuo crecimiento. Entonces lo mismo sucede con las empresas, las necesidades de ambas van cambiando lo mismo que su entorno. Entonces, ahora que ya sabes esto, para que tu empresa familiar sea competitiva y logre permanecer en las manos de las siguientes generaciones, es necesario profesionalizarla, pero sin dejar de lado las ventajas que nos ofrece el que sea de tipo familiar. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué de repente es una ventaja que sea una empresa familiar? Porque hay que tener en cuenta que las emociones también en muchos momentos ayudan, emociones positivas ayudan a cohesionar a una familia. Y si la familia puede, por encima de sus dificultades y sus diferencias, hacer que el negocio vaya adelante, entonces es mucho mejor porque son todas personas de confianza que están trabajando con nosotros. Les dejamos este mensaje entonces de que
apuesten por sus empresas, apuesten por sus hijos, pero no le lleven a tomar una decisión en la que el hijo a veces no esté realmente convencido de realizar esa función. Quizás podamos ver otras habilidades para él, o que ese hijo nos pueda ayudar desde otra perspectiva a la empresa. Entonces, señores empresarios que tienen empresas familiares, este es el mensaje que hoy tenemos para ustedes. Espero que les sirva para poder ajustar unas pequeñas cosas, y si están en el camino exacto, entonces les felicitamos desde acá y que sigan así en el camino del éxito. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, y a propósito de empresas familiares, a la vuelta de nuestra pausa vamos a estar con la presencia del señor Guido Sosa. Guido Sosa es justamente un presidente de una empresa muy importante aquí de Ciudad del Este, y nos va a hablar un poco, tratando un poco de reforzar esto que estuvimos viendo, de cómo generalmente funcionan las empresas familiares también. Así que vamos a volver después de la pausa con el señor Sosa. Ahí nos vamos a ese pequeño cortecito.